Revelado, 2 horas de relatos escalofriantes y sinistros de terror real en el helado Alaska. El viento ululaba en la oscura Alaska, su aliento helado parecía susurrar secretos de lo desconocido. Ana, madre soltera con raíces mexicanas, temblaba mientras cargaba una caja de pescado en la helada pescadería, sintiendo como cada bocanada de aire frío cortaba su piel. Esa noche, la niebla envolvía el pueblo como un manto espeso, y los rumores sobre desapariciones flotaban como fantasmas. Cada día, su hijo Matías se aferraba a su lado, y Ana sabía que debía protegerlo a toda costa. Cuando la jornada laboral terminó, la oscuridad parecía reflejar sus temores. Caminando apresurada hacia su hogar, el sonido de pasos la seguía. Se giró, pero solo vio sombras. El corazón le latía con fuerza, una cacofonía de miedo se apoderaba de ella. No puede ser, pensó, mi mente me juega trucos. Pero una mirada helada se posó en su espalda y voló de regreso hacia su casa, sintiendo la presión del aire helado sobre su pecho. El pánico apretaba su garganta. Fue entonces que recordó a su vecino, don Luis, el anciano que siempre ofrecía una sonrisa cálida. Pero a medida que se acercaba, los destellos oscuros en sus ojos la hacían dudar. Don Luis la invitó a su hogar, un lugar repleto de amuletos que parecían vibrar en la penumbra. Ana sintió escalofríos recorrer su espalda mientras escuchaba sus palabras cargadas de leyendas. Las almas que vagan en la niebla siempre buscan compañía, murmuró, y por un instante, un aire de maldad se coló en la habitación. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche se tornó pesada mientras Ana regresaba a su casa. Los crujidos de las paredes resonaban, y un eco sutil rompía el silencio. Era el sótano. El recuerdo de las historias de su abuela se dibujó en su mente, sombras que susurran, seres que esperan en la oscuridad. Con un rostro decidido y manos temblando, se acercó a la puerta del sótano. La luz temblaba. Al abrir, un vacío la envolvió, pero el terror acechaba detrás de ella. Desesperada, corrió a la habitación de Matías, solo para descubrir que él no estaba allí. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra. Las sombras se alargaban en el pasillo. Corría, los ojos de don Luis parecían seguirla en cada paso. Y al abrir la puerta de su vecino, encontró lo que jamás imaginó, don Luis murmullando, rodeado de fotos de niños desaparecidos, con una sonrisa torcida que desgarraba su ser. La conexión entre él y las desapariciones era inconfundible, y el terror invadió su existencia. Ana sintió que la oscuridad cerraba su puño, y el tiempo se detuvo. Los secretos de su vecino podían ser su perdición. Podría enfrentar lo que había descubierto antes de que la niebla arrebate a Matías. En un pueblo sumido en el silencio de la nevada, el verdadero horror apenas comenzaba a desvelarse. Siguió con pasos temblorosos a través del pasillo, mientras el eco de su respiración se unía a los crujidos de la casa. La puerta del sótano permanecía abierta, como una invitación tenebrosa. Ana sabía que debía encontrar a Matías, pero los instintos la alertaban. Algo oscuro y maligno acechaba en las sombras. Cuando le dio la espalda a la puerta de don Luis, una sensación de inquietud la abrazó. Su mirada se desvió hacia la habitación del anciano, llena de objetos antiguos y oscuros que parecían murmurar secretos. Sin embargo, la imagen de su hijo la impulsó a actuar. Con cada paso, la presión en su pecho aumentaba, como si la casa exigiera su rendición. «Matías, ¿dónde estás?», murmuró, la voz apenas un susurro temeroso. Corrió hacia la puerta de su casa. El frío se hacía más intenso. La niebla espesa se colaba por las rendijas, distorsionando cada figura y transformando la realidad en un laberinto aterrador. La calle era un panorama desolador. Cada sombra se movía con un objetivo propio, y la niebla se convertía en tentáculos que la asfixiaban. Al acercarse al parque, recordó el lugar donde Matías solía jugar. La frágil esperanza comenzó a florecer en su corazón, pero cuando llegó, la escena la dejó paralizada. El área estaba vacía, un silencio sepulcral envolvía el ambiente. Las sillas de los niños estaban vacías, los columpios se movían, como si alguna fuerza invisible los impulsara.
Ana sintió la frialdad del miedo aterrizar en su estómago. Entonces escuchó una risa, suave, distante, pero inquietante. Venía de la niebla. Con cada paso que daba, la risa se acercaba, resonando en sus oídos como un eco burlón. Matías, gritó, desafiando la nebulosa oscuridad, pero la única respuesta fue el ruido de un viento que parecía reírse de su angustia. En ese instante, la niebla se espesó aún más. Algo se movía entre las sombras, algo pequeño y ágil. Ana sintió una oleada de pánico, y sin pensarlo, corrió nuevamente. Pero esta vez, sus instintos le gritaron que regresara a casa, a donde estaba el último refugio que le quedaba. Tropieza al girar en una esquina, y cuando se reanuda, un susurro helado heló su corazón. No lo encontrarás, Ana. Era la voz de don Luis, ahora más cercana, como si la niebla lo hubiera transportado de vuelta a su hogar. Se detuvo de golpe, sintiendo que la niebla comenzaba a unirse en formas. Sombras danzantes a su alrededor se transformaron en rostros, muchos de ellos familiares. Matías estaba entre ellos, su mirada perdida y el brillo de sus ojos había desaparecido. Mamá, dijo, extendiendo su mano hacia ella. Pero las sombras lo retenían, aferrándose a su pequeño cuerpo como si fueran sus cadenas. Ana sintió que su corazón se desbocaba. ¿Cómo podría romper el hechizo que mantenía a su hijo atrapado? Matías, gritó, y aunque ella se presentó como un faro de esperanza, el eco de su voz solo reverberó en el vacío. Los rostros en la niebla comenzaron a acercarse, envolviéndola. Don Luis se materializó de nuevo, sus ojos llenos de un brillo oscuro. Ellos son parte de mí ahora, dijo, con una sonrisa que le heló la sangre. La oscuridad latía a su alrededor, y una sola pregunta surgió en su mente: ¿qué haría para salvar a Matías antes de que la niebla se lo llevara para siempre? Ana dio un último vistazo a la nebulosa amenaza que consumía su mundo. Una decisión se formó en su mente, pero estaba llena de riesgos. Podría sacrificarlo todo, incluso a sí misma, para liberar a su hijo de las garras de esa niebla oscura. Con una determinación renovada, se dirigió hacia don Luis y las sombras, sabiendo que el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. ¿Sería suficiente para enfrentar lo que acechaba en la oscuridad? ¿O el precio de su valentía costaría más de lo que podría imaginar? Ana avanzó, sintiendo que cada paso la acercaba al abismo. La risa de Matías sonaba cada vez más fuerte, un eco cruel que la llenaba de desesperación. No los puedes dejar, resonaba la voz de don Luis, cada vez más intensa. Las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, susurros urgentes multiplicándose en cada esquina. Con el pecho oprimido, cerró los ojos un segundo. Necesitaba claridad, una respuesta que la guiara a través de la niebla. Pero solo pudo visualizar la dulce sonrisa de su hijo. ¿Matías? La invocación se deslizó en su voz, melodía quebrantada, mezclada con el eco de las risas que la atormentaban. El anciano se movió hacia ella, sus pasos resonando como un tambor en la penumbra. Si deseas liberarlo, primero debes comprender la verdad. Su tono, sin embargo, era más bien un canto siniestro que una revelación. ¿Verdad? ¿Qué verdad? Ana gritó, sintiendo como las sombras se volvían más densas a su alrededor. Una mano fría la tocó en la espalda, helándole la sangre. Giró sobresaltada, encontrándose con un rostro viejo, marcado por el sufrimiento. Nunca es suficiente, Ana, murmuró, antes de desvanecerse en el aire grisáceo. La angustia la envolvió como una telaraña. Por dentro, un torrente de sentimientos la sacudía. El amor por Matías, el terror por lo que podría suceder. Imágenes del pasado la asediaban, risas compartidas, abrazos cálidos. Debía luchar, debía recuperar esos momentos. Hay un precio que pagar, insistió don Luis, acercándose aún más. La niebla se espesaba, y a su alrededor, las sombras bailaban en un macabro juego. El alma de un inocente no puede ser liberada sin sacrificio. Ana sintió que las palabras le atravesaban como una espada, palpitaciones en su pecho. La idea de perder a su hijo era un golpe mortal. Sin embargo, una chispa de esperanza la iluminó, un destello fugaz que la llevó hacia una conclusión aterradora: no me llevarás a mi hijo. Con una fuerza que no sabía que poseía, se lanzó hacia el anciano, pero la niebla se convirtió en cadenas que la atrapaban. La risa sombría resonaba más fuerte, elevándose con el viento, mezclándose con los gritos ahogados de otros niños perdidos en su interior. Matías, gritó, desbordando angustia, mientras los rostros familiares se acercaban como sombras al acecho, su mirada vacía perforando su corazón.
Pero en medio de ellos, notó una figura iridiscente. Era Matías, con su dulce rostro desdibujado, como un reflejo en el agua. Entonces la niebla se disolvió por un instante. Mamá, su voz resonó, dulce y desesperada. El eco de su llamamiento se convirtió en un grito desgarrador que reverberaba en los rincones oscuros. Pero no podía tocarlo, no podía llegar hasta él. Debes elegir, insistió don Luis, su voz reverberando con una alegría macabra. El sacrificio o la eterna condena. ¿Qué estás dispuesta a ofrecer para salvarlo? Ana sintió el frío de la verdad y el calor de la rabia embriagándola. Lo haré, declaró, una llama feroz en sus ojos, haré lo que sea necesario. Un silencio se extendió. Las sombras parecieron retroceder, titubeantes ante su decisión. Ella solo deseaba despojar a la niebla de su terror, salvar a Matías y romper el ciclo de oscuridad que envolvía aquel lugar. De repente, una corriente eléctrica recorrió el aire. Las sombras comenzaron a gritar, mientras revelaban a sus verdaderas formas. Más allá de la niebla, en el horizonte, una luz azul brotó vagamente, prometiendo libertad, una rendija de esperanza. Pero también le advirtió, no todos los sacrificios son lo que parecen. ¿Qué significaba eso? ¿Sería suficiente para salvar a Matías? La incertidumbre la llenó de preguntas, cada una más angustiante que la anterior. Porque, mientras el horror se desplegaba a su alrededor, Ana sabía que el verdadero dilema apenas comenzaba. Ana sintió que el aire se tornaba más denso, como si las sombras intentaran absorberla por completo. La luz azul al fondo brillaba con un resplandor casi celestial, pero su belleza era engañosa, como una flor venenosa que atrae con sus colores vivos solo para ocultar su fatalidad. Se dio cuenta de que cada pensamiento sobre la salvación era también un paso hacia un abismo desconocido. ¿Qué precio?, murmuró, sus ojos fijos en don Luis. Los labios del anciano se curvaron en una sonrisa sardónica. Ella sabía que no le daría una respuesta clara, los antiguos siempre se deleitaban en la ambigüedad, el aire se heló a su alrededor. De repente, una risa estruendosa resonó, un coro de pequeños ecos que parecían venir de todas direcciones. Ana se cubrió los oídos, incapaz de soportar el peso del dolor ajeno. Los gritos de los niños perdidos se entrelazaban con las risas, formando una melodía de desesperación que la hizo temblar. Escucha, Ana. Hay cientos de almas aquí atrapadas, y cada una de ellas desea ser liberada. Tu sacrificio podría ser el camino para su salvación, pero también el principio de un ciclo eterno. Las palabras de don Luis fluyeron como un río de promesas y advertencias. Ana miró hacia la luz, luchando con sus pensamientos. Los rostros de otras madres, de otros niños aparecieron en su mente. ¿Estaba dispuesta a convertirse en una heroína, aun cuando el precio era perderse en la negrura? Miró nuevamente a Matías, su imagen perdida entre las sombras. No puedo fallarte, hijo, gritó, más fuerte que nunca. El eco de su grito reverberó, la luz azul pareció responder, pulsando con más intensidad, como si le ofreciera una última oportunidad. Pero, a su vez, las sombras se oscurecieron, como si la luz fuera una provocación que molesta a los espíritus que allí habitaban. Tu amor es fuerte, Ana, pero, ¿será suficiente? La risa de don Luis se convirtió en un susurro amenazador. Solo hay un camino. Debes decidir ahora. ¿Salvarás a tu hijo, o liberarás a las almas perdidas? Con el corazón palpitando, Ana comenzó a ver fragmentos de la verdad. Si cedía a la presión, pudo hacer que el ciclo continuara, convirtiéndose en parte de la oscuridad. Si optaba por el sacrificio, tal vez podría romperlo. Pero, ¿a qué costo? Mientras el enfrentamiento en su interior se intensificaba, sintió que las sombras se acercaban más. Uno de los rostros perdidos se aproximó a ella, casi le susurró al oído. El amor no es suficiente, Ana. Su rostro era un eco de lo que Matías podría ser si se perdía entre las tinieblas. ¿Qué te atreverías a dar? Don Luis parecía disfrutar del tormento que veía en su expresión. Ana cerró los ojos, tratando de concentrarse. ¿Acaso estaba dispuesta a sacrificar su propia vida por la de su hijo y las almas atrapadas? Mientras la niebla la envolvía, la certeza se instaló. No puedo traicionar mi corazón, ni mi amor, se dijo, y en ese instante, una sombra surgió sobre ella, tomando una forma más definida, más aterradora. En su interior sentía el peso de la decisión, de lo que podría significar el sacrificio. Era una lucha a muerte entre el amor y el miedo.
Mátame si es necesario, pero no me llevarás a mi hijo, gritó, desafiando a la oscuridad. La risa se intensificó a su alrededor, pero en el fondo, una nueva voz emergía, una risa infantil. Ana la reconoció de inmediato. Mamá. El eco de Matías atravesó la niebla, peleando contra su prisión. Ana comprendió que había algo en sus palabras, algo que no había visto antes. Lo que Matías realmente necesitaba, lo que ella misma necesitaba, era un verdadero sacrificio, pero no solo de egoísmo. Debo entregarlo todo, pensó, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Así comenzó a desenredar el mundo sombrío que la rodeaba. Pero la luz ya no brillaba con la misma fuerza, ahora se debatía, como un fósforo condenado a apagarse. ¿Qué has decidido, Ana? La voz de don Luis resonaba, impaciente. La pregunta flotó en el aire, oscura y cargada de significado. La decisión de Ana cambiaría todo. A medida que el suspense crecía, la niebla pareció encogerse, igual que su corazón. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad completa de lo que significaba salvar a Matías? ¿Podía arriesgarlo todo en su lucha? La respuesta la asaltaba, pero el tiempo se escapaba rápidamente. Ana sintió que su cuerpo se paralizaba, el frío la atravesaba como un rayo helado. Cada latido de su corazón resonaba como un eco en las tinieblas, rebotando entre las sombras que la acechaban. La luz azul fluctuaba, y con cada parpadeo, parecía cuestionar su barco de decisiones. ¿Qué harás, Ana? La voz de don Luis, suave y burlona, la rodeaba como un abrazo mortal. El tiempo es un lujo que no posees. Una ola de aire gélido la golpeó de vuelta, y en ese mismo instante, Matías apareció ante ella. Su figura, difusa entre la neblina, parecía más un sueño del que Ana no quería despertar. Mamá, por favor. El tono de su voz, tan dulce y desesperado, cortó el aire. No puedo seguir aquí, sálvame. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. La angustia la abrumaba, una mezcla de amor y impotencia que la mantenía prisionera. Quiero hacer lo correcto, hijo. ¿Pero qué es lo correcto? Don Luis se acercó, la sonrisa en su rostro arrugado se ensanchó, casi con malicia. Cada decisión trae su precio, Ana. ¿Estás dispuesta a pagarlo? ¿Qué darías por la libertad de tu hijo? Un murmullo a su alrededor comenzó a elevarse. Las almas perdidas esperaban, sus alaridos se entrelazaban con los susurros de Matías. Estaban ahí, siempre al borde, implorando por un salvador. Pero, ¿habilitaría ella a otro niño para sufrir lo que había sufrido su hijo? Ana cerró los ojos, la lucha en su interior reverberaba con cada pulso. No puedo dejar que más niños sufran, pensó con fuerza. Si me entrego, tal vez todo esto se acabe. De repente, un viento oscuro la rodeó, sus brazos extendidos hacia ella como garras en busca de su carne. Ana sintió que la sombra penetraba en su mente, llenando su corazón de dudas insidiosas. ¿Crees que tu sacrificio cambiará algo? Eres solo una madre más en un mar de olvidos, resonaron voces entre susurros, rasguños en su alma. Cállense. Ana gritó. No me digan que estoy sola en esto. Tuvo que concentrarse, recordar las risas de su hijo cuando corría en el parque, los abrazos sencillos que compartían. La clara visión del sol a sus espaldas, la calidez de su amor. La luz azul repentinamente se intensificó, casi deslumbra. Ana abrió los ojos y la bruma se disipó. Se vio a sí misma, enfrentando a don Luis, con un rayo de determinación. Lo haré, pronunció, su voz resonando con el eco de la esperanza. Si debo caer, que sea por ellos. Una risa maníaca estalló, y su cuerpo vibró con una energía oscura. Don Luis le dijo, ¿tan noble? Que tu sacrificio comience. Las sombras la rodearon, a medida que su corazón, prendido de fuego por la decisión, latía con furia. En ese instante, una ola de dolor atravesó su pecho, una especie de rendición. El dolor la cubrió como un manto, fortaleciéndola. Todos los gritos, las risas, todo se fundía en un estruendo ensordecedor. La luz comenzó a girar en su interior, intensa y brillante. Ana gritó desde lo más profundo. Matías. En el instante en que su voz resonó, todo se detuvo. La risa de los niños atrapados se convirtió en un murmullo esperanzador, la oscuridad luchando por contener el brillo resplandeciente que ahora emanaba de ella. ¿Te atreves a reclamar lo que es tuyo?
La voz de don Luis tembló, baja y cargada de furia. El costo será alto. Ana sintió que su cuerpo temblaba, el umbral de la decisión estaba al alcance. Con un último aliento, se dispuso a avanzar, a enfrentar la oscuridad que amenazaba consumirla. Todo lo que tengo y soy es tuyo, Matías. La neblina se tornó violenta, retorciéndose y gritando. El aire vibró y las sombras comenzaron a disolverse, aunque no sin resistencia. Un precio a pagar será tu vida por la de todos ellos. La risa de don Luis se desvaneció, pero las palabras aún resonaban como una maldición. Pero, ¿sería suficiente? Ana comprendía que, aunque luchaba por su hijo, estaba a un paso de perderse a sí misma en el proceso. Las sombras y la luz chocaban en su interior. Mientras todo se oscurecía, una voz surgió entre el tumulto. «Mamá». El eco era claro, resonando en la penumbra el momento. ¿De la verdad había llegado? ¿Podría Ana realmente afrontar el sacrificio que había decidido? La incertidumbre la abrazó mientras las sombras avanzaban nuevamente, listas para reclamar su alma. Ana sintió como la oscuridad la envolvía, un abrazo helado que la arrastraba hacia una profundidad desconocida. Cada respiración se hacía más difícil, como si el aire espeso le aplastara los pulmones. La voz de Matías resonaba en su mente, un eco tenue que parecía perderse en la distancia. Sin embargo, ese eco le daba fuerzas para seguir, aferrándose a la esperanza que aún no se extinguía. «Matías», gritó, su voz quebrándose por la presión de la incertidumbre. El aire a su alrededor comenzó a girar, en un torbellino de luz y sombra mientras la figura de don Luis emergía de entre la neblina con una sonrisa burlona, como si se alimentara de su angustia. «¿Tan desesperada estás, Ana?» La elección es más que un simple sacrificio. Es un juego distorsionado entre el amor y la perdición. Su risa resonó en el aire frío, resonando como campanas en un día oscuro. «No has ganado, don Luis. Nunca has tenido poder sobre mí. Mis decisiones son mías». La determinación fluyó por sus venas, desafiando el pánico que amenazaba con paralizarla nuevamente, pero don Luis avanzó, sus ojos oscuros penetrando en su alma. «No lo sabes aún, pero estás atrapada en un ciclo interminable. Puedes sacrificarlos a ellos o a ti misma. Piensa en las almas que aún no han encontrado la paz». Las sombras danzaban alrededor de Ana, murmurando los nombres de aquellos que habían sido atrapados en el tormento. En ese instante, un torrente de imágenes la invadió como un tsunami, niños riendo en un parque, padres abrazando sonrientes, pero también visiones de aquellos que habían caído en el olvido. Ana sintió que el peso de sus decisiones la abrumaba. ¿Cuántas vidas había perdido en este lugar? Cada susurro que la rodeaba se sentía como un grito de auxilio, y el abismo ante ella se hacía más profundo. Las sombras se acercaban, y en un momento de lucidez, comprendió que debía actuar rápidamente. Con esfuerzo, levantó la mano hacia la luz que aún brillaba en su interior. «No puedo perderme. No me llevarás contigo, don Luis. La vida de mi hijo está en juego, y no permitiré que la oscuridad gane esta batalla». La luz en su interior brilló intensamente, empujando las sombras atrás, por un momento. Pero don Luis sonrió, como si disfrutara del espectáculo. «¿De verdad crees que puedes hacer esto sola? Te he estado observando, Ana, sé de tu dolor, y tu sacrificio no será suficiente». El dolor recorrió su cuerpo nuevamente, como si la vida misma estuviera siendo drenada. Ana gritó, sintiéndose fragmentarse, cada grito desgarrando las cadenas que la mantenían cautiva. «Matías, aguarda un momento más». Su voz se entrecortaba en la negrura, pero cuando la sombra se retiró brevemente, vio la silueta de su hijo. «Mamá». Sus ojos, inundados de desesperación, tocaban el alma de Ana. Ella se sintió desvanecer, pero el amor que compartían era más fuerte que la oscuridad. La luz empezó a manifestarse de nuevo. «No, por favor», suplicó Matías, y su voz se volvió un eco, entrelazándose entre las sombras y la luz. La batalla no solo era física, sino emocional. Ana emitió un grito profundo que resonó en lo más oscuro de su ser, desafiando la derrota. «No cederé. El amor siempre gana». Y en ese instante, el caos estalló a su alrededor. La luz explotó, enviando ondas hacia las sombras que comenzaron a desvanecerse, gritando en agonía por ser arrastradas hacia su propia condena. Pero Ana se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba. Su sacrificio aún no estaba completo, y la sombra de don Luis se interponía entre ella y la libertad. «Esto no ha terminado, Ana».
estalló su voz, un reverberante eco que prometía más terror. No importa cuántas almas intentes salvar, siempre habrá un precio. Mientras las agridulces resonancias de la verdad oscura la rodeaban, el aire se tornó pesado nuevamente. Ana sintió que el frío zumbante la volvía a ralentizar. Debía encontrar una manera de romper el ciclo, pero la pregunta flotaba en su mente. ¿Podía realmente salvar a Matías sin perder lo que quedaba de ella? Este dilema pulsaba con fuerza en su interior, un hilo tenso que podría romperse en cualquier momento. Mientras la luz titilante disminuía, el verdadero juego comenzaba a revelarse, y la oscuridad estaba lista para desafiarla una vez más. Ana se sintió desmoronarse por dentro, su corazón latía con fuerza, un tambor que resonaba en la oscuridad. La luz que había peleado tanto por mantener vibraba débilmente a su alrededor, pero la sombra de don Luis se cernía como un depredador acechante, lista para devorar cualquier atisbo de esperanza. A su lado, las almas perdidas seguían susurrando, llamándola por nombre, a medida que el vacío se hacía más tangible y más amenazador. Siempre habrá un precio, repetía don Luis, su voz un eco convertido en susurro, como un mantre de locura. Ana lo miró con rabia, con una determinación renovada. ¿Qué significaba eso? ¿Qué podía perder más allá de lo que ya había sacrificado? El miedo densamente empañado disminuía, reemplazado por una furia que ardía en su interior. Matías, susurró, buscando consuelo en su hijo, pero su silueta se desdibujaba como un espejismo ante la pesadilla que la rodeaba. Se sentía atrapada en un laberinto de recuerdos, de promesas quebradas y de todo lo que amaba arrastrado por la corriente. Debo elegir, murmuró, sintiendo las sombras apretarse a su alrededor. Debo salvarlo, aunque eso signifique enfrentarme a ti de nuevo. Una decisión firme surgía en su interior. La lucha que había comenzado no era solo por ella o por Matías, era por cada alma atormentada, y en su decisión, una chispa de rebeldía comenzó a brillar. La oscuridad se tornó más densa, un manto que se cerraba a su alrededor. Ana cerró los ojos, respirando hondo. Cuando volvió a abrirlos, vio algo que la heló hasta los huesos. Don Luis sonreía, pero había un destello en sus ojos que no había visto antes, algo que prometía un juego más peligroso. Al final, vas a sacrificarte por él, su voz vibraba en el aire. ¿Crees que el sacrificio trae redención? No, Ana, trae condena. Pero Ana no se rendiría. La luz dentro de ella empezó a brillar más intensamente, como un faro en medio de la tormenta. Las almas que la rodeaban empezaron a agitarse, algunas atrapadas por la desesperación, otras al borde de una liberación inminente. No me detendrás. Esta vez voy a luchar por cada uno de ellos, gritó, su voz llenando el abismo. Con un movimiento decidido, estiró la mano, su luz brillando con tal intensidad que logró traspasar la sombra de don Luis, quien retrocedió apenas un paso, sorprendido. Ana supo que ese momento debía ser aprovechado. Cada grito de las almas en su mente le daba fuerza, y ella se sentía conectada a cada una de ellas. No necesito tu aprobación para seguir adelante, exclamó Ana, mientras la luz que emanaba de su interior la envolvía, empujando las sombras hacia atrás. Don Luis, en cambio, comenzó a transformarse. Su sonrisa desvaneció lentamente, y sus ojos se oscurecieron mientras su figura se distorsionaba, como si la luz de Ana fuera un líquido corrosivo. Vas a lamentar esto, Ana. Su tono se tornó oscuro, peligroso, mientras comenzaba a rodearse de sombras más efectivas que antes. No sabes con quién estás jugando. Las luces que Ana había invocado comenzaron a cruzar el umbral, empezando a absorber la oscuridad que quedaba. Las almas se agitaban más intensamente, creando un contraste entre la luz y la sombra que provocaba escalofríos en el ambiente. Cada alma que salía, cada susurro que se liberaba, proyectaba una guerra por venir. Matías. Ven aquí, y gritó Ana, sintiendo que los hilos de su destino se entrelazaban con el de su hijo, pero no era el final. La voz de don Luis resonó, y una nueva oscuridad parecía erigirse desde las sombras, enganchando su aliento en un grito inhumano. Te lo advertí, Ana. La oscuridad nunca se rinde, y esta batalla no será fácil. El aire se volvió más pesado, tensando cada fibra de su ser, mientras la luz comenzaba a temblar. Ana comprendió la verdad aterradora, incluso si dejaba ir a las almas, nunca podría simplemente salir de la oscuridad. La verdadera lucha no sería destruir a don Luis, sino liberarse del ciclo del que él hablaba. En ese instante, el reloj en la distancia comenzó a sonar ominosamente, cada
campanada resonando en su pecho. Una cuenta regresiva. Ana solo tenía un tiempo limitado. Tendré que decidir pronto, pensó, su mente corriendo por todas las posibilidades. El destino estaba a las puertas, y la lucha apenas comenzaba. Podría salvar a Matías y, al mismo tiempo, romper el ciclo del terror en el que ambos estaban atrapados. La oscuridad comenzaba a acercarse de nuevo, pero esta vez, Ana estaba preparada para enfrentarla. La batalla por su alma estaba lejos de terminar, y el verdadero desafío estaba por revelarse. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, como una tormenta de sombras que tomaba forma. Ana sintió que el aire se espesaba, y cada vez que respiraba, el hedor a muerte le llenaba los pulmones, como si cada exhalación alimentara el horror que la rodeaba. El tic-tac del reloj se intensificaba, cada golpe un recordatorio cruel de que el tiempo se agotaba. Matías repitió en un susurro decidido, y su corazón se volvió una llamarada de fuego. Tengo que encontrarlo. La luz dentro de ella parpadeaba, pero no se extinguía. Tenía que mantenerla viva, tenía que ser un faro en esta oscuridad. De pronto, un grito resonó en la distancia. Ana lo reconoció al instante. Era el llanto de su hijo, un eco desgarrador que reverberaba en su alma. Se giró hacia la procedencia del sonido, sintiendo que cada pulso de su corazón la guiaba. Pero a cada paso que daba hacia adelante, las sombras parecían detenerla, como si tuvieran un beso malvado sobre ella. ¿A dónde crees que vas? La voz de don Luis resurgió, implacable. No puedes escapar de mí. Las almas que he reclamado están unidas a mí, y a tú también te guiaré. Ana se detuvo en seco. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, tomando formas grotescas, como las almas atormentadas que había visto antes. Sus rostros reflejaban dolor, y los ojos vacíos la miraban con desesperación. Si un buen día habían sido personas, ahora solo eran ecos de lo que alguna vez fueron. Tú no tienes poder sobre mí, gritó Ana, levantando las manos hacia la luz. Con cada palabra, el resplandor que emanaba de su ser crecía, iluminando las sombras que la rodeaban. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una duda ensombrecía su determinación. ¿Y si don Luis tenía razón? ¿Y si el sacrificio que se requería era más de lo que estaba dispuesta a dar? ¿Crees que puedes enfrentarte al destino? Don Luis caminaba hacia ella, sus movimientos fluidos como un depredador acechante. Todo lo que amas, todo lo que deseas salvar, es solo una sombra de lo que realmente es. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las sombras detrás de don Luis comenzaron a moverse como si estuvieran cobrando vida propia, y un grito la atravesó. Matías. La desesperación atravesó su voz. Cada segundo contaba, el entorno comenzó a tambalear como si estuviera a punto de desmoronarse. Agarró su pecho y cerró los ojos por un momento. Pensó en su hijo, en su sonrisa, en cada abrazo cálido. No podía dejar que su amor se convirtiera en un eco de dolor como el que rodeaba a esas almas errantes. Tenía que luchar. Matías. Estoy aquí, y gritó nuevamente, esta vez con más fuerza. Su luz brilló como nunca antes, reflejando su amor y su determinación. Las sombras se retorcieron, pero Ana no se detendría, la presión alrededor de su pecho era abrumadora, su corazón palpitaba como loco. Ana abrió los ojos, y un grito ahogado se le escapó cuando vio lo que había tamizado a través de la oscuridad. La silueta de su hijo estaba en la distancia, pidiendo ayuda, orbitando como un pequeño destello en una tormenta interminable. Voy, Matías, voy. El terror le llenó el pecho, pero su amor le daba fuerzas. Sin importar lo que don Luis intentara hacer, no la detendría. Empezó a correr, cada paso un grito de libertad, pero las sombras comenzaron a apresurarse también. ¿Crees que puedes escapar? La risa siniestra de don Luis retumbaba en sus oídos, pero ella apretó los dientes. Decidida a no mirar atrás, corrió hacia la luz de su hijo, el tiempo avanzaba, el reloj sonando como un canto de muerte. Tenía que llegar antes de que el ciclo del horror se cerrara. Cuando su mano finalmente tocó la de Matías, una explosión de luz la rodeó, pero el estruendo de la oscuridad se escuchaba cerca, amenazante. Con un último aliento cargado de esperanza, Ana gritó, «Esto no termina aquí». Don Luis rió, un sonido que resonaba como un eco de vacío. El verdadero desafío apenas comienza, Ana, la oscuridad no se rendirá tan fácilmente. El suelo tembló y las luces comenzaron a parpadear.
La batalla estaba lejos de concluir, y con cada segundo que pasaba, la sombra se acercaba más. ¿Podrían realmente salir de este abismo? La respuesta parecía más lejana que nunca, mientras el eco del reloj marcaba su final. Ana sintió la energía de la luz que brotaba de su interior envolverla a ella y a Matías, pero la risa de don Luis se volvía cada vez más estridente, desquiciada. ¿Acaso no comprendes? Es solo una ilusión, la oscuridad siempre vuelve, los ecos de su propio miedo la atrapaban, y cuando miró a Matías, sus ojos reflejaban algo más que ansiedad. Inferno y ternura coexistían en su mirada. «Mamá, ¿por qué no te vas?», gritó, un terror palpable empañando su voz. En ese instante, Ana entendió, el sacrificio que don Luis mencionaba no solo era físico. Se trataba de rendir su propia esperanza, su amor. Las sombras daban un paso adelante, a un ritmo cada vez más atronador. La luz que las rodeaba empezaba a parpadear y su corazón latía en un frenético descontrol. Necesitaba una forma de romper el hechizo, pero las criaturas a su alrededor comenzaban a acercarse, sus formas retorcidas hacían eco de los rostros de los perdidos. «Matías, cierra los ojos», le dijo, intentando proyectar confianza. La imagen de su hijo inocente le daba fuerzas. Al hacerlo, ella tomó una decisión, en lugar de escapar, pelearía. «Voy a romper esta maldición». Ana gritó con más valor del que sentía. Levantó las manos hacia el cielo y aulló, llamando a las fuerzas del amor puro. El aire a su alrededor se agitó, y de pronto, un grito resonó. Algo necesitaba atravesar esa penumbra. La luz de su interior creció hasta convertirse en un destello brillante, empujando a las sombras hacia atrás. Don Luis retrocedió, su expresión transformándose en una mezcla de desconcierto y furia. «No puedes quebrantar el ciclo. Eres solo una madre desesperada». «No soy solo eso», respondió Ana, sintiendo que una oleada de poder crecía en ella. «Soy su madre. Y te mandaré de vuelta a lo que eres». Las sombras comenzaron a gritar, pero no de dolor, sino de rabia, y se lanzaron hacia Ana, como serpientes enojadas. Cada reflejo de su luz parecía desequilibrarlas, pero no era suficiente. Mientras se acercaban, el tiempo lentamente se desvanecía. Las paredes del espacio en el que se encontraban comenzaron a cerrarse, y el aire se tornaba irrespirable, como si la propia oscuridad intentara asfixiar su voluntad. «Matías, repite después de mí», ordenó Ana con voz firme, aunque el miedo temblaba en su pecho. «Yo soy la luz, yo soy la esperanza». El niño, tembloroso pero decidido, replicó sus palabras. Entonces, algo inusitado ocurrió, la luz dentro de Matías comenzó a brillar con una intensidad que ella jamás había visto. Las sombras chillaban, convulsionando como si fueran despojadas de su poder. Ana sintió la conexión entre ambos, como si el amor que compartían se convirtiera en una fuerza tangible, capaz de desequilibrar al mismo don Luis. «No tienen nada que hacer aquí», Ana gritó, avanzando hacia las sombras que huían. «No más derrotas, no más dolor». La conmoción que habían creado en el aire comenzó a ser visible, formando un torbellino de luz que otorgó vida a los gritos silenciosos de las almas atrapadas. Pero la tormenta era solo el principio. Sin previo aviso, don Luis levantó las manos hacia el cielo, convocando un rayo de oscuridad que atravesó la luz y se abalanzó sobre ella. Ana vio la furia en su mirada. «Esto no terminará tan fácilmente», aulló, y un estremecimiento recorrió a Ana. La presión era abrumadora. ¿Podrían realmente derrotarlo? La oscuridad se acercaba cada vez más, y Ana sintió un tirón en su pecho. ¿Sería suficiente su amor? ¿O las sombras reclamarían una vez más lo que les pertenecía? Con una última mirada a su hijo, se preguntó si el sacrificio que haría resultaría en algo más que un eco de dolor. Y así, con el aliento entrecortado y el corazón en llamas, se preparó para lo que vendría. Don Luis sonrió, su rostro perturbador iluminado por la penumbra. «¿Vas a sacrificarlo? Entonces será tu perdición». ¿Qué haría Ana a continuación? Ana sintió que la oscuridad la rodeaba como una serpiente, sus garras heladas metiéndose en su piel. Don Luis estaba ahí, burlándose, disfrutando cada segundo de su agonía. «Siempre querrás salvarlo, pero la oscuridad nunca se rinde», dijo, su voz resonando en su mente. Aquel eco de desesperación llenó su corazón. Pero Ana se mantuvo firme. La luz que aún brillaba en su interior se alentó con el amor que sentía por Matías. A pesar del pánico que la embargaba,
comprendió que tenía que actuar ahora. En lugar de huir, debía enfrentarse a la oscuridad. Matías, ven, gritó, con todas sus fuerzas. La voz de su hijo la resonaba en el alma. El pequeño apareció tras una bruma, su forma tenue pero llena de esperanza. Los ojos de Matías reflejaban miedo, pero también la fe en su madre. Mamá, sálvame. Ana sintió que su corazón se rompía al escucharlo. Estoy aquí, cariño. Juntos, vamos a salir de esto. Con esas palabras, la luz dentro de ella estalló, su energía fluyendo hacia Matías. Las sombras temblaron, susurros de desesperación llenando el aire a su alrededor. Don Luis se acercó, los ojos llameantes de furia. Eres solo una madre que se aferra a ilusiones, dijo, su tono cargado de desprecio. Pero Ana ya no escuchaba. Se aferró a la luz que compartía con su hijo, y sin pensarlo dos veces, lanzó su corazón hacia la oscuridad, su sacrificio resonando como un grito de desafío. Tú no me derrotarás, clamó, su voz retumbando en el abismo. La luz creció, envolviendo a Matías y a ella, creando un escudo contra la oscuridad que los acechaba. Yo soy su madre. Y el amor siempre gana. Las sombras se agitaron, pero Ana no se detuvo. Con cada palabra, cada grito, la luz se intensificaba, descomponiendo la oscuridad alrededor de ellos. Los ecos de las almas perdidas comenzaron a unirse a su voz, creando un coro de esperanza que se elevaba por encima del tormento. Las sombras, cada vez más debilitadas, comenzaron a retroceder. Don Luis vio cómo su poder se desvanecía y gritó de furia. Esto no se ha terminado, Ana. El vacío siempre regresa. Su figura tembló, pero Ana lo sintió tambalear. La luz había comenzado a hacer su trabajo. Matías, repite conmigo. Ana inhaló con fuerza, sintiendo cómo su amor crecía. Yo soy el amor, no más miedo. Matías, temblando, unió su voz a la de su madre. Yo soy el amor, no más miedo. Un destello brillante estalló entre las sombras y la oscuridad se encogió, las almas atrapadas en la penumbra comenzaron a liberarse, como mariposas al vuelo. Las risas y los susurros de esperanza llenaron el aire, una a una, se unieron a la lucha de Ana. No más dolor, no más pérdidas, clamó Ana, mientras la luz que emergía de ella ultrajaba a las sombras. La conexión de Ana con cada alma resonaba con fuerza, un pilar que se expandía en el espacio entre el amor y el sacrificio. La luz estalló visiblemente, y en una sola ola iluminó todo el oscuro entorno, borrando las últimas huellas de Don Luis y su maldad. Es el fin, gritaron las almas, juntas en triunfo. Con su último aliento, el anciano se deformó, gritando de dolor y rabia, antes de quedar atrapado en la luz que lo devoraba. La niebla se disipó, y con ella las sombras que habían atormentado a Ana y Matías. El aire se volvió fresco y limpio, como si un peso enorme hubiera sido levantado. Juntos, se aferraron el uno al otro, aliviados y con lágrimas en los ojos. Lo hicimos, mamá, dijo Matías, susurra en el aire como una melodía. Ana, sintiendo como las sombras eran finalmente desterradas, supo que habían triunfado. Rodillas en el suelo y con el corazón palpitante, miraron el amanecer, un nuevo comienzo. Habían enfrentado sus miedos y el monstruo en la oscuridad, y mientras el sol se alzaba, Ana supo que el verdadero sacrificio nunca había sido perderse a sí misma, sino recordar que el amor siempre resistiría ante la adversidad. Respiró hondo, tomando un paso hacia adelante con su hijo a su lado. Nunca más, prometió en voz baja. Tenían una nueva vida por delante, y lo enfrentarían. Juntos, renaciendo de las cenizas de un pasado aterrador. Había llegado la hora de sanar. Ahora, antes de despedirme, tú, mi querido lector, necesitas suscribirte ahora mismo a este canal. No esperes ni un segundo más para darle al botón de like y alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, porque tu voz importa. Y, por favor, compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar este canal con sus acciones. Hazlo en este instante.